Llega el momento de la historia. Porque un hombre que no conoce, o una mujer, o trans, o... bueno, Claro. una persona que no Una conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por eso nosotros tenemos que conocer mucho pasado, para no repetir. Así arrancaba la serie de Claro. El Patrón del Mal. ¿En serio? Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aparte usted lo sacó de ahí, no diga en serio. ¿En serio? ¿Me está No diciendo venda que todo arrancaba como así? si fuera original. Qué loco. Señoras y señores, con ustedes, Qué bárbaro. el doctor Julio Ferro. Fuerte el aplauso. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a contar hoy, nos ponemos un poquito serios Sí, sí. y vamos a tratar al menos de explicar o desentrañar cómo nacen los totalitarismos que gobiernan Europa en ese periodo tan particular que algunos llamaron la Belle Époque, la bella época, en la cual había mucha frivolidad, mucha, digamos, todo lo que no se pudo hacer durante los primeros 4 años de la guerra, se terminan haciendo, los 4 años que duró la primera gran guerra, 1914 a 1918, se terminan haciendo en Europa entre 1918 y 1939, que es justamente cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Antes de introducirnos directamente en el tema, vamos a retrotraernos un poquito, vamos atrás al siglo XIX. Bien. Comienza el siglo XIX con Francia dominando el escenario político y militar, sobre todo de Europa, a través de la aparición de Napoleón Bonaparte. En su momento llegamos a tocar algo cuando desarrollamos las nuevas ideas, ¿se acuerdan? Sí. Cuando hablamos de la enciclopedia, cómo aparece Napoleón ahí. Una potencia dominante que es Inglaterra a partir del año 1815 y en adelante, durante el extenso periodo de gobierno de la reina Victoria, una de las reinas más reconocidas, digamos, dentro del ámbito de la historia inglesa. Y afianzado, doctor, ahí después de la Segunda Revolución Industrial, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Afianzado como potencia. Por supuesto. Inglaterra allí adquiere una presencia mundial, digamos, muy interesante, que ya en su momento, a través de la expansión de su imperio, a través de la armada inglesa, ¿no? Claro. De los bucaneros, los filibusteros, que había sido siglos anteriores, termina justamente con lo que José aporta, muy interesante el dato, la aparición de la Segunda Revolución Industrial. Pero también aparecen otras potencias. Los Romanov. Los Romanov adquieren un protagonismo muy interesante a partir del momento en el cual el zar Alejandro, de 24 años, muy jovencito, pero a la vez muy inexperto, muy impetuoso de carácter, es uno de los que planta cara a Napoleón en el momento en que nadie se animaba a combatir con Napoleón. Justamente Rusia adquiere una trascendencia importante, pero me refería puntualmente a otra potencia, Sí. que hasta ese momento no era la república que nosotros conocimos a partir del año 1870, estamos hablando directamente de Alemania. Claro. Alemania en esa época llamado Reino de Prusia, por un lado, reinos independientes como el de Hamburgo, el de Hannover y otros reinos, el de Westfalia, el de Sajonia, se unifican luego de la Guerra del 70, cuando el canciller de hierro Otto Bismarck derrota a Napoleón III en la batalla de Sedan, Claro. derrota al gran imperio francés. Y en 1870 el Kaiser Guillermo I y Otto Bismarck crean lo que hoy nosotros conocemos como Alemania. Como la Alemania. Hasta ese momento Alemania era, como lo dije, territorios independientes, separados, algunos que, de acuerdo a dónde iba el viento, apoyaban a Napoleón, otros apoyaban a Inglaterra, otros a Austria o a Hungría. En ese momento se unifica y Alemania ahí empieza a terciar en el contexto político europeo y obviamente mundial. Es decir, ya la dicotomía entre Inglaterra y Francia, que durante 1000 años prácticamente se mantuvo, con un periodo que hay que reconocerle a España a partir del descubrimiento de América, porque España se convierte en potencia. España fue siempre un país de segunda categoría en Europa. Adquiere un plano de primera categoría cuando se descubre América, por todas las inmensas riquezas que se obtienen y que terminan transformando, y aparte justamente viene el siglo de oro español. Claro. Entonces tenemos Inglaterra y Francia peleando eternamente por la supremacía. Aparece España, aparece también Holanda,
Aparece en un periodo Portugal, no hay que desconocer a Portugal el aporte que hizo también, una de las potencias marítimas del momento, el descubrimiento del Brasil, el descubrimiento, mejor dicho, la intromisión en África. Se genera una gran disputa entre las naciones. En ese momento, en ese periodo, justamente es cuando Darwin crea, a mi criterio, la teoría más revolucionaria de la historia de la humanidad. Cuando en su libro El origen de las especies, fíjense ustedes que a Darwin lo bautizaron el hombre que mató a Dios. Claro. Claro. Porque Por su él, teoría. claro, cuando él construye su teoría de que nosotros venimos del mono y toda esa evolución, termina destrozando el Génesis de la Biblia. Claro. Que habla de, todos sabemos que Dios fue el que creó las flores, los pajaritos, la luz, el agua, después descansó el domingo. Bueno, todo eso se derrumba. Las altas esferas lo quería matar también. ¿Cómo voy a venir del mono? ¿Y qué te yo? parece? ¿Y qué te parece? Pero es fácil. Vos te vas a Junín a pasear y... Y es probable. Te das cuenta que es probable. venimos, No, hermano, no, venimos, no sea hermano. malo. No hay vuelta. No hay vuelta. No, anda 2 cuadras, hermano. No hay vuelta. ¿Es Tremendo, así o no? tremendo. Es así. Bueno, se puede discutir, digamos, del aspecto eclesiástico, pero esto, Claro. Darwin... ¿Te acuerdas de esa música que decía Fabio Serpa tiene razón? Fabio Serpa. Bueno, Claro. Darwin tenía razón. Darwin tenía razón. Sí o sí, esto es así. En ese momento... Es más, algunos le están pegando la vuelta, ¿eh? No. No, che. Algunos le están pegando involuciones. Bueno, No seas así, No, porque le cuesta retomar claro, después, porque si aparte está a él le hablando en gusta, serio. le gusta. no, aparte nos van a meter preso. No solo eso, sino que nos van a meter en cárcel. Tremendo, doctor. Sigamos. Bueno, en ese momento, cuando Darwin... no, fíjate lo que le pasa a Darwin. Cuando Darwin descubre el alcance de su teoría, él era un hombre de criado, mejor dicho, en una familia muy anglicana, muy religiosa. Él entiende el impacto que él genera Que iba a causar. y entra en una depresión tremenda, se retira de la vida civil. Mira qué feo. Justo le coincide lamentablemente el fallecimiento de una hijita que él adoraba y se queda encerrado en una granja de Inglaterra donde termina sus días desapareciendo de todo, entendiendo claramente que el mote ese, el hombre que mató a Dios, terminó siendo, digamos, También cierto, la época, válido, Julio, digamos. en que muchos científicos se sintieron así. Me viene a la mente el caso de Marie Curie, ¿no? Que ella crea o descubre algo que para nada piensa que va a terminar en lo que es la bomba nuclear. Ella ¿no? descubre el radio y termina Termina dándole... teniendo efectos ella. Bueno, eso Ella dormía con un pedazo de... Sí, claro. Lamentablemente después eso le generó a ella una muerte prematura, digamos, la radioactividad que tenía ella en su cuerpo mismo. Claro. Eso le pasó a Nobel, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, del trinitrotolueno, digamos, la nitroglicerina, como le decimos nosotros, que después cuando el tipo se dio cuenta que la dinamita la usaba el hombre para matar, termina todas las regalías que él obtuvo ahí, dice, bueno, que sea para el bien de la humanidad, y él crea el premio Nobel, los premios Nobel de ciencia, perdón, de literatura, en todos los ámbitos del conocimiento. Que le va a tener mucho prestigio y que hoy está un poco desprestigiado. Sí, claro, hoy está desprestigiado, sobre todo el tema del premio Nobel de la Paz. Pero bueno, eso ya sería harina de otro costal. A ver, pará, hay que hablar un poquito de Darwin. Darwin basó muchísima de su investigación para ese Pero deje que gran terminar. estudio acá en Argentina también. En la Patagonia. Y La Patagonia y nuestra y chilena. Claro, y no es tan glamuroso. Si vos te pones a pensar cómo investigan los bichitos, las plantas, están metidos en el medio del monte, están en... Porque después, viste, vos decís, no, el tipo, qué sé yo, te imaginas un Darwin así emblemático y con toda la pompa de haber hecho un gran descubrimiento, Sí. pero son, no sé, los biólogos deben estar ahí metidos en el... Era un científico de un perfil muy bajo. Era un hombre que entendía claramente cómo era la cuestión, digamos, del choque de ego y todo eso. Él tiene una disputa intelectual con uno de su época que paralelamente y sin que ellos se conozcan, estaba realizando el mismo estudio. Y Mira. llega a la misma conclusión, pero este le gana de mano y patenta antes, le publica antes el origen de la especie. Y ahí definitivamente cambia la historia de la humanidad. A mi criterio, la teoría darwinista, la teoría de la relatividad de Einstein, un día vamos a hablar sobre la teoría de la relatividad de Einstein, que es la creadora de la física cuántica,
y la teoría de Stephen Hawking, Los agujeros negros. la del exactamente, la del Big Bang, son las teorías más tremendas de la historia. El que descubrió que el Sol no giraba alrededor del... Bueno, Galileo. Galileo. En realidad fue Copérnico. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Bueno, pero espera, pues, Está yendo, estamos Porque hablando si de no, la no vamos a aparición llegar de a los los totalitarismos totalitarismos. en la Europa me de encanta, la posguerra. me encanta lo que me Otra está, cosa. no, me encanta lo que me está diciendo Tremendo, Fede y tremendo. lo que me están preguntando, pero en otro momento vamos a hablar del sistema heliocéntrico, que también se oponía al geocéntrico que establece la Biblia. Bueno, en el momento en el que aparece Darwin, aparecen pensadores, como te dijo Eloy, deja ya de estar, eso ya, deja de darle, ¿cómo es que le dijiste? Un tinte de originalidad. Ah, Bueno, ya está. en este caso le sacan la idea a Darwin, le roban la idea Epa. y la trasladan al campo de la sociología. Aparece Herbert Spencer, un gran filósofo inglés, y en Alemania aparece el amigo Nietzsche. Que yo creo que Nietzsche no quiso hacer lo que hizo y que si hubiera sabido lo que hizo, Lo que se venía después. es lo que se venía después, Un gran- creo que hubiera quemado. Fue un nazi sin querer, digamos, no. O sea, Fue un nazi sin él- querer, pero algo tuvo que Bueno, pero- pasar para sí, eso. sí, sí. Ahora Pero vamos a esto llegar a tiene eso. que ver con todo, digamos, es lo mismo que habrán sentido los Beatles cuando No, agarran pero- a Mira Charlie cómo te- Manson y dicen No, pero que no es él lo mismo, porque Fede, le porque- hablaban en el disco blanco salió a matar a gente. no, está bien, pero tiene en nada este que caso ver. Nietzsche sentía No ciertas tiene nada cosas, que sí ver. tiene que ver. Porque Nietzsche siguió siendo un filósofo durante esa época, no me quiero meter con la columna, y Nietzsche sentía muchas cosas que eran muy parecidas a las que... No es que él sin querer, digamos, no le surgió de la nada. Después No. hay muchas cosas para destacar de Nietzsche, pero... No, pero ahora vamos a llegar a Nietzsche. Vamos a hablar de Spencer primero. Sí. Spencer, ¿qué hace? Crea el darwinismo social. Sí. Es decir, la aplicación de una teoría de la biología a la sociología. Y técnicamente le da el fundamento a la corona británica para entenderse superior y creerse superior. Ese fundamento filosófico que tanto necesitaban los Claro. países imperialistas. Ah, para somos del mono, sí, pero del mejor mono. No, y aparte otra cosa, nosotros tenemos que ir en carácter de protectores a los Claro, pueblos del África. somos superiores. O a los pueblos del Asia. Tremendo. Tenemos que protegerlos, civilizarlos y de paso traernos la riqueza. Pero ese es otro tema que no nos importa Eso mucho. hacemos después nomás. Claro, eso, exactamente. Entonces le da el sustento filosófico a la A corona la acción. británica y por otro lado aparece Nietzsche en un libro que, en una obra, la obra maestra de él que se llamaba Así hablaba Zaratustra. Zaratustra fue un profeta que vivió como 5.000 años antes que Jesús y dijo de que Jesús iba a venir, de que el Hijo de Dios iba a aparecer. En una época de politeísmo, Zaratustra Claro. se atrevió a hablar del Hijo de Dios. Entonces Nietzsche le dedica un capítulo entero a algo que él llamaba el superhombre. Pero ahí es donde yo no sé si José coincidimos ahí. Yo creo que él cuando hablaba del superhombre, en realidad él no hablaba él hablaba de la segunda venida de Jesús, de un ser superior que iba a aparecer por encima de todos y que iba a traer la paz al mundo. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? Ese libro cae en manos de quien luego fue llamado el filósofo del nazismo, Alfred Rosenberg, el hombre que lo llamó a Hitler y lo convenció de que ese superhombre era él. Sí. Y Hitler, que estaba necesitando también un fundamento o un sustento filosófico Claro. para el partido nuevo que él había creado, el Partido Nacional Socialista Alemán, se prende de eso y se prende de tal manera, con tanta entidad, que termina convencido absolutamente de que el superhombre del que hablaba Nietzsche en su libro de la segunda mitad del siglo XIX era definitivamente él. Sí. ¿Qué pasa en ese momento en la Europa de posguerra? Viene el Pacto de Versalles, se reúnen los países ganadores en 1919, se reparten el mundo, Francia principalmente, Gran Bretaña, Italia, que también fue un país ganador en la Primera Guerra, Y y Alemania le dan no. un lugar a Rusia. A Alemania la atomizan, La dejan, sí. la dejan chiquitita. ¿Y quién va a pagar esta joda? Dijeron. Alemania. Que pague Alemania. Claro. Alemania, exactamente. Crean Checoslovaquia, unen a Chequia y a Eslovaquia y crean Yugoslavia con 6 repúblicas muy beligerantes que estaban totalmente separadas. Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia y Montenegro. Los meten a presión y les dicen, ustedes a partir de ahora se llaman yugoslavos. Tienen un himno y una bandera y se arreglan ahí.
O sea, de esa Y manera... estos son sus próceres. Exactamente. Una olla de presión. Imagínense ustedes, ¿no? Países que durante 2000 años estuvieron peleándose entre ellos por límites, por cuestiones ideológicas, religiosas incluso. Un día eran todos hermanos y tenían que convivir pacíficamente. Pará, en el Mundial 2000 no sé Imposible. cuánto que explota lo de Serbia y En el Montenegro. mundial, en el Mundabásquet de Italia, Argentina en el 90. En el Mundabásquet Argentina 90. Sí. Justamente Ahora, no en cuando en no, África, creo. No. cuando Divac, Serbia, contra Serbia, que fue en 2016. Vlade Divac era serbio. Sí. Y Drazen Petrovic era croata. Y Petrovic, cuando termina el partido, Yugoslavia se consagra campeón mundial en el Luna Park, cuando le gana a Rusia la final, saca la bandera de Croacia. Claro. Y viene Petrovic y le mete un manotazo. Eso termina, aunque ustedes no lo crean, generando el tremendo conflicto que después fue la guerra de los Balcanes. Sí. Una locura. Se empieza a separar todo. Una locura. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En ese escenario, Alemania derrotada, Alemania humillada, con una deuda externa que tenía que pagar hasta el año 1998. De 1918 durante Tenía 80 casi años. 100 años, sí. Hasta el 98 tenía que pagar. Empiezan a proliferar allí los falsos nacionalismos, los chauvinismos, digamos, ¿no? No nos olvidemos que ya la Unión Soviética había sido creada en 1917, cuando, después de la caída de los Romanov, hay un gobierno interino de Alexander Kerensky, hay un segundo golpe de Estado luego de la lucha entre los mencheviques, los rusos blancos, y los bolcheviques, los rojos, que terminan Se quedan ganando, con el poder, sí. y Lenin asume el gobierno del imperio más grande del siglo XX, de justamente la Unión Soviética, que implosiona justamente en este momento que estamos hablando, 1991. El asesinato de esa familia real es para un capítulo. Ese lo vamos a contar después. La de Nicolai. Exactamente, el San Nicolás. Bueno, aparece Benito Mussolini en Italia, 1922. Es el primer fascista, de ahí viene justamente el mote de fascismo para, digamos, representar a un gobierno nacionalista exacerbado y militarista. Italia no había tenido un gran desempeño en la Primera Guerra Mundial, había recibido varios cachetazos por parte de Austria-Hungría. Al estar del bando ganador, logra recuperar los territorios en disputa, que es la zona del norte de Italia, la zona de Trieste y Trento, que Claro. hoy quedan a favor de Italia, Sí, digamos, sí. hoy son de Italia. En ese momento eran del Imperio Austrohúngaro. Aparece Mussolini viendo el descontento social y asume el poder de manera... gana las elecciones. Sí. Mussolini gana las elecciones. Lo mismo pasa en Alemania cuando Hitler se presenta en 1933 y con el 70% de los votos gana las elecciones. El pueblo alemán estaba enojado, desesperado, había una anarquía total y absoluta a partir de 1919. Mucha pobreza. Había gente que iba a comprar las cosas, no es que había gente, la mayoría, con carretilla. Claro, La porque plata. el marco dinero estaba alemán... totalmente devaluado. Totalmente Era una devaluado. situación... El marco alemán no servía para Claro. nada. Los soldados heridos en la guerra se transformaron en mendigos, Claro. inundaban las calles de las ciudades más importantes de Alemania, Sí, sí. de Múnich, de Berlín. Como para entender un poco el contexto de cómo surge el nacionalsocialismo, digamos, no justificar nada, pero sí entender la situación, digamos. No, por Doctor, supuesto, y no sin vamos a pasar, justificar. sin pasar por alto, Sí. en este escenario periodo. macro, digamos, la Gran Depresión, Claro. que funde las economías europeas Sí, también, sí, y funde a todo el mundo, digamos. Funde al mundo. La caída de la bolsa de New York en 1929 derrota al mundo. Mucha pobreza. Derrota al mundo. Lo que pasa es que, ¿quién sale ahí, digamos, como el nuevo líder mundial? Los Estados Unidos. Porque el excedente de producción que tenía de guerra de los Estados Unidos le permite generar lo que se llamó el New Deal a Franklin Roosevelt. El nuevo pacto que él firma, el nuevo tratado, digamos, que él firma con el pueblo, digamos, el nuevo contrato social. Claro. Ahí es donde el propio país que había quebrado se recupera de una manera impresionante. Los norteamericanos tenían 2 o 3 autos, tenían 3 heladeras, tenían, digamos, cada familia común norteamericana tiene un auge tremendo de consumismo en ese periodo que eleva el nivel y la calidad de vida a niveles insospechados. Y allí es donde aparecen los grandes inversores, ¿no? El JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, los grandes capitalistas, Carnegie y todos los otros, los inventores del ferrocarril, los buscadores de petróleo, y ahí es donde la economía norteamericana transforma realmente en una potencia a los Estados Unidos. Aparece Francisco Franco en España, luego de un gobierno que fue lo más parecido a lo que escribió Marx
digamos, en el materialismo utópico, allá por mediados del siglo XIX, en la república comunista que los españoles hicieron, principalmente en el norte de España, en Claro, el en el sector de principio. Barcelona, todo, se vivía en anarquía prácticamente, ¿eh? Todos eran iguales, fue mucho más acertada la política española que la política que usaron los propios rusos, los propios soviéticos. Y allí es donde el exacerbado nacionalismo español no pudo permitir esto y comenzó la guerra civil española que data de 1936 a 1939, ya un poquito antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco derrota a la República, a Juan Negrín, que era el presidente de la República Española, comunista por supuesto, era un médico español, derrota, pasa a degüello directamente a todos los españoles que estaban oponiéndose a ese sistema que luego terminó siendo perverso. Sí, lógico. Porque ¿qué es lo que pasa con estos nacionalismos? Vienen a reemplazar a un establishment o a un status quo de una determinada situación y terminan cometiendo el triple de errores Claro. que ellos vinieron a subsanar. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan cuando los cruzados fueron a rescatar a los y mataron a todos? Claro. Aún a los que ellos iban a rescatar. Bueno, eso es un lo que poco así. terminó pasando en la Alemania de posguerra. Hay una frase, En España. en España sí. Hay una frase gigantesca que se le atribuye al generalísimo Ferdinand Foch, el hombre que derrotó en la Primera Guerra Mundial al binomio alemán invencible. El generalísimo Foch era el jefe del ejército francés. En la contraofensiva de la primavera de 1918 derrota al binomio de Paul Hindenburg y de Erich Ludendorff, que eran invencibles los prusianos. Cuando termina la guerra y Clemenceau, el anciano presidente de Francia, lo galardona con el título de mariscal de Francia, le dice Foch: esto no es el final de la guerra, este es un armisticio que va a durar a lo sumo 20 años. Pegó en el ojo. Increíblemente duró 20 años. 21 años. 21. 21 años. Increíble. Tremendo. Fíjense lo que era el estadista de esa época, así como Churchill dijo: desde Moscú a Berlín, desde Stettin a Königsberg, un telón de acero se cierne sobre Europa y amenaza al mundo, la cortina de hierro. Cuando nadie la vio, que se veía venir, digamos, le dijo a Clemenceau: esto que ustedes acaban de hacer ahora, el Pacto de Versalles, es un armisticio que va a durar 20 años. Dicho y hecho. En ese contexto político donde los derrotados fueron humillados, sometidos a presión, vituperados y sobre todo atacados sus orgullos nacionales, es donde aparecen los nacionalismos a ultranza, estas, digamos, formaciones bajo la forma de partido político, estas apariciones fantasmagóricas de Mussolini, de Adolfo Hitler, de Franco y también en la Yugoslavia que estamos hablando del mariscal Tito, Joseph Broz Tito, que terminan llevando nuevamente a Europa y al mundo a arrastrarlo a la locura total de la Segunda Guerra Mundial. Impecable. Fuerte el aplauso. Impecable. Yo en un momento dije, hay que callar, porque si no, si le seguimos interrumpiendo, él sigue Es respondiendo. que cuesta porque Vamos tenemos. yendo. Bueno, a mí me gusta mucho. Tremendo. Me Pero- gustan mucho las preguntas que me hacen. Es difícil. Y cómo sin querer retrocedemos 4 o 5 siglos hasta Galileo y después volvemos otra vez. Yo, digo la verdad, Espectacular, me callé porque ya le quería explicar lo que le quería decir de Nietzsche, pero después que nos metemos en esa y tenemos que entrar en un ida y vuelta, y estaba bueno que podamos llegar a lo que quería finalizar el doctor, que está muy bueno. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias No, a ustedes. gracias, no ¿Cómo porque... ha elevado el nivel de este Este programa? programa ya